Cuando lo mejor llega sin avisar. Bienvenido a esta historia zen para la relajación, la meditación y el mindfulness. Un relato suave y profundo que invita a la calma, a la paz interior y al descanso de la mente. Muchas veces buscamos con ansiedad lo que creemos necesitar, sin darnos cuenta de que la vida nos ofrece lo esencial en el momento más inesperado. Esta es una de esas historias que nos recuerda que lo mejor, aquello que realmente transforma, llega sin avisar. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía Aru, un joven campesino que cada día despertaba con la misma sensación: nada cambiaba, nada especial sucedía. Cultivaba la tierra, cuidaba de sus animales y regresaba al anochecer a una humilde casa de madera. A veces, mientras regaba el campo, pensaba: ¿será esta toda mi vida, un ciclo repetido sin sorpresas? Aru no lo sabía aún, pero la vida tenía preparada una lección silenciosa. Una enseñanza que no llegaría con ruido ni con anuncios grandiosos, sino con la suavidad de aquello que aparece cuando dejamos de esperar. Una tarde cualquiera, mientras el sol descendía lentamente detrás de las montañas, Aru se sentó junto al río que bordeaba su campo. El agua corría tranquila, reflejando destellos dorados. No esperaba nada, solo descansaba después de un día de trabajo. De pronto, el viento trajo consigo el sonido de una flauta. Una melodía suave, casi como un susurro, viajaba desde lo profundo del bosque cercano. Aru levantó la cabeza sorprendido, nunca había escuchado nada igual. El sonido no era perfecto, algunas notas parecían perderse, pero en esa imperfección había una belleza imposible de ignorar. Aru sintió que el aire alrededor cambiaba, que su corazón se aquietaba con cada nota. ¿Quién estará ahí?, pensó. Por un instante, sintió la tentación de levantarse y buscar al músico, pero algo dentro de él le dijo que permaneciera quieto. Era como si la melodía le pidiera paciencia, como si lo mejor se estuviera revelando poco a poco, sin avisar. Esa noche, Aru regresó a casa con el sonido aún resonando en su interior. No tenía idea de que aquel encuentro casual sería el inicio de una transformación silenciosa en su vida. Al día siguiente, Aru no pudo evitar regresar al mismo lugar junto al río. Aunque sabía que podía no escuchar nada, su corazón lo guiaba hacia allí. Se sentó en silencio, observando cómo el agua deslizaba su corriente con naturalidad, sin esfuerzo, como si supiera exactamente hacia dónde debía ir. Y entonces, otra vez, la flauta sonó. Esta vez más cercana, más clara, como si el bosque mismo respirara música. Aru cerró los ojos, y sintió que cada nota se deslizaba dentro de él, limpiando pensamientos que había acumulado durante años. Toda mi vida esperando algo grande, y sin embargo, lo más simple me llena de paz, se dijo en voz baja. Por primera vez en mucho tiempo, no deseo estar en otro lugar ni vivir otra vida. La melodía le enseñaba algo que hasta entonces había pasado desapercibido, que lo mejor no siempre viene con grandes anuncios, sino que se oculta en lo pequeño, en lo inesperado, en lo que aparece cuando el corazón está dispuesto a escuchar. Esa noche, al volver a su casa, Aru encendió una vela y permaneció sentado en silencio. El recuerdo de la música era suficiente para darle la serenidad que tanto había buscado sin encontrar. Al tercer día, la curiosidad de Aru pudo más que su silencio. Caminó siguiendo el sonido de la flauta, adentrándose en el bosque. Cada paso parecía llevarlo más profundo no solo entre los árboles, sino también dentro de sí mismo. Finalmente, en un claro iluminado por la luz del amanecer, vio a un anciano sentado sobre una roca. Su ropa era sencilla, y sus ojos reflejaban una calma inmensa, como un lago sin viento. Entre sus manos sostenía una flauta de bambú, gastada por el tiempo pero viva en su sonido. El anciano detuvo la melodía y miró a Aru con una sonrisa leve, sin sorpresa, como si ya supiera que él vendría. «¿Has escuchado el llamado del viento?», dijo suavemente. «Y lo seguiste sin prisa, sin miedo». Aru inclinó la cabeza, sin saber qué responder. Solo alcanzó a decir: «Su música me ha cambiado. No sé por qué,
pero siento como si me hubiera recordado algo que había olvidado. El anciano asintió, y respondió: porque lo mejor, joven, no se anuncia con palabras. Simplemente llega. Y cuando llega, transforma. Haru comprendió que aquella melodía no era un entretenimiento, era una enseñanza disfrazada de sonido. El anciano volvió a llevar la flauta a sus labios y dejó que el aire se transformara en melodía. Haru lo observaba con atención, intentando comprender qué había detrás de esas notas sencillas pero profundas. Cuando el sonido se desvaneció entre los árboles, el anciano habló. Cada día el río fluye sin anunciarse, la flor brota sin pedir permiso, la lluvia cae sin prometer su llegada. Así también lo mejor de la vida aparece sin avisar. Solo debemos estar atentos, con el corazón abierto. Haru permaneció en silencio, dejando que las palabras se asentaran en su interior. Comprendió que su insatisfacción no venía de la vida en sí, sino de su constante espera de algo diferente, de algo que imaginaba como mejor. ¿Y cómo sé cuándo llega ese momento?, preguntó Haru con cierta ansiedad. El anciano sonrió y respondió con serenidad. No tienes que saberlo. Cuando llegue, lo reconocerás. El verdadero regalo nunca se anuncia, se siente. Por primera vez, Haru no buscaba una respuesta inmediata. Sentía que, de algún modo, ya la tenía dentro de sí. Al regresar a su aldea, Haru miró todo con otros ojos. El campo, que antes veía como una rutina interminable, ahora le mostraba su propio ritmo secreto, las semillas germinaban sin prisa, los brotes crecían en silencio, las flores se abrían cuando llegaba su momento, nunca antes ni después. Mientras trabajaba la tierra, recordaba las palabras del anciano: lo mejor no se anuncia, se siente. Y empezó a notar cosas que siempre habían estado ahí: el canto de los pájaros al amanecer, la brisa que refrescaba su rostro, la sonrisa de un vecino que pasaba y lo saludaba sin motivo. Cada instante se volvió un pequeño regalo inesperado. Ya no esperaba grandes acontecimientos para sentirse vivo, comprendía que la vida le ofrecía tesoros en lo cotidiano, siempre que estuviera dispuesto a verlos. Por las noches, en lugar de lamentarse por lo que no tenía, Haru encendía su lámpara de aceite, se sentaba en silencio y dejaba que la memoria de la flauta lo envolviera. Era como si la música siguiera sonando dentro de él, recordándole que la paz interior no se busca, se reconoce. Una mañana, mientras Haru trabajaba en los campos, un extraño llegó al pueblo. Vestía ropa sencilla y llevaba consigo una carreta llena de libros, pergaminos y objetos curiosos. Los aldeanos, intrigados, se agolparon a su alrededor, pero Haru se quedó al margen, observando sin expectativas. El viajero comenzó a hablar sobre mundos lejanos, historias antiguas y enseñanzas olvidadas. Sus palabras eran fascinantes, pero lo que realmente llamó la atención de Haru fue un pequeño cuaderno que cayó de la carreta y rodó hasta sus pies. Sin buscarlo, Haru lo recogió y, al abrirlo, descubrió que estaba lleno de poemas y reflexiones sobre la vida, el tiempo y la quietud del corazón. Cada página parecía resonar con lo que la flauta y el anciano le habían enseñado, que la vida entrega sus mayores regalos sin previo aviso. Haru sonrió, entendiendo que aquel cuaderno, ese instante inesperado, era otra forma de recordarle que lo mejor no llega anunciado, sino cuando uno está listo para recibirlo. En ese momento comprendió que su vida ya estaba llena de sorpresas, no porque él las buscara, sino porque había aprendido a estar atento y abierto al presente. Con el paso de los días, Haru comenzó a vivir de una manera diferente. Cada amanecer era una oportunidad para descubrir lo inesperado, la risa de un niño, el aroma de las flores recién abiertas, el reflejo del sol sobre el río. Lo simple se volvió extraordinario, y lo cotidiano, sagrado. Recordaba al anciano y su flauta, y comprendía que la vida nunca había dejado de ofrecerle regalos, solo él había estado demasiado ocupado esperando. Ahora, en silencio, Haru aprendió a recibir sin anticipar, a disfrutar sin necesidad de controlar, y a confiar en que lo mejor siempre llega sin avisar. Y así, sentado junto al río una tarde cualquiera, Haru sonrió. Sentía paz, plenitud y gratitud,
entendiendo que la verdadera riqueza no estaba en lo que esperaba, sino en lo que la vida, silenciosa y generosa, le entregaba en cada instante. Reflexión final. La vida nos recuerda que la paciencia y la apertura son las llaves de la felicidad. Los momentos más hermosos no siempre se anuncian, aparecen cuando aprendemos a estar presentes, atentos y receptivos. En cada rincón del mundo, lo mejor llega sin avisar, y cuando llega, transforma nuestro corazón para siempre.